Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Salvador, ¿cómo estás? Gracias a la bondad de nuestro Dios, bien. ¿Y tú, Marcos? Gracias a Dios, ya me estoy acostumbrando porque cada cierto tiempo, ahorita voy a creer yo que soy parte del programa. No, tú eres parte del programa, no digas eso. Queremos decirle a nuestros oyentes y a aquellos que nos ven a través del internet que pueden escribir sus comentarios o preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @entendiendolt, @entendiendolt. Así. En el programa anterior que ustedes no tuvieron, estuvimos Sugel y yo, hablamos de qué sucede después de la muerte. Y vimos que hay dos destinos eternos, o condenación eterna o vida eterna, una vida en el cielo para siempre. Y hoy decidimos hacer ese programa acerca del cielo. Hay muchas preguntas que queremos contestar. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Cómo será la vida en el cielo? Ustedes saben que muchos piensan, y así lo pintan en muchas caricaturas, que el cielo es un lugar aburrido, donde está una persona sentada en una nube con un arpa tocando o sin hacer nada en esa nube. Muchos piensan que el cielo es un culto interminable, donde uno va a estar tranquilito por todos los siglos. Muchos no le dan mucha importancia a esta doctrina del cielo porque no ven la relevancia. ¿Cómo me ayuda el cielo, esa doctrina, en mi vida aquí y ahora? O sea, que pareciera como si fuera, bueno, obviamente no quiero el infierno, la opción que queda es el cielo, pero no es lo que yo quisiera, pero está bien, como si fuera algo simplemente aceptado y no anhelado. Es así, es algo que debemos anhelar. Muchos dirán, es que ustedes que creen en el cielo son muy cortos de mente. Eso es un escapismo para ustedes no enfrentar los problemas de esta vida. ¿Qué ustedes le dijeran a una persona así? Bueno, lo importante es en quién nosotros confiamos para qué. Hay personas que deciden irse de vacaciones y preguntan entre sus amigos, ¿tienen algún lugar que me recomienden? ¿Qué país ustedes dirían que fuera bueno yo visitar con mi familia? Y nos llevamos del consejo de otros que han ido para nosotros poder tomar una decisión de si voy a tal o cual país o a tal otro lugar de vacaciones. Sí. Con respecto a la eternidad, no es un lugar de vacaciones. La eternidad va a ser un destino eterno. O sea, como ustedes bien explicaron, o hay condenación eterna o hay vida eterna. O sea, o es cielo o es infierno definido eternamente y para siempre. La decisión es crucial, más importante al lugar que yo me voy de vacaciones. Sin embargo, ¿en quién nos apoyamos para ir, para saber a dónde yo me voy? Muchas personas por eso prefieren llevarse de sus instintos y dicen, Dios no me puede a mí condenar. O no es verdad que a mi esposa, que es tan buena, ella también se vaya a condenar, o mis hijos, mira que inocentes son los pobres. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que ellos necesitan salvación? ¿Salvación de qué? Y es precisamente por un desconocimiento del Evangelio, es un desconocimiento del Dios que nos ha descrito ese lugar. Hay que partir del hecho de que hay alguien con autoridad para hablar del cielo, y es Jesucristo. Amén. O sea, nosotros, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A alguien en la calle? ¿A quién salimos a buscar? La Biblia nos dice que Jesucristo fue el que descendió del cielo. Yo preferiría escucharlo a él. Amén. Y él tiene mucho que decir. Y es lo que vamos a hacer en este programa hoy. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de esta doctrina. Muchos piensan, hay muchas razones para estudiar este tema, porque muchas personas piensan, como tú dices, que ellos van a ir al cielo cuando en realidad no es así. Sí. Y por eso el Señor hace una advertencia tan sobria cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas engañadas creyendo que tienen vida eterna cuando en realidad van camino a una condenación eterna. Pero todos los caminos conducen a Roma. Eso dicen muchos, pero en el programa pasado vimos que eso no es así. Bueno, a Roma quizá pudiera haber dos caminos que vayan de diferentes lugares, pero al cielo es otra cosa. Es así. Muchos tienen una idea distorsionada, incluso grotesca, de lo que será la vida en el cielo, porque muchos dicen que han tenido experiencias, que han ido al cielo, que han visto luces y que han visto una serie de cosas y que han regresado de allá. Muy de moda el tema. Muy de moda ese tema.
el cielo, la doctrina del cielo, el presentar esa enseñanza es vital para el evangelismo. Porque ¿cuál es uno de los temas centrales del Evangelio de Cristo? ¿Qué nos dice el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Vida eterna. Vida eterna. Y esa vida eterna, ¿dónde nosotros vamos a estar? Pero quizás muchos lo que piensan es sencillamente que vivimos, somos como nos enseñaron en la escuela en biología, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Punto. Y se acabó. Pero no, la vida no se acabó. Es como bien se habló, el punto es que tenemos almas que continúan viviendo aún después de la muerte. Y le pertenecen a Dios. Entonces Dios se encargará de juzgar a cada quien y a dar a cada hombre, mujer, lo que merece. Y lo que nosotros nos merecemos, las malas noticias de ese evangelio que tú mencionas, es que merecemos perdición. Pero la buena noticia es que Jesucristo compró redención. Amén. Para el que cree en Él. Y esta doctrina, el saber esta realidad, debe consolarnos, debe fortalecernos en medio de aflicciones en esta vida, ayudarnos en el proceso de santificación, porque el hecho de saber que nosotros vamos camino a estar en la presencia de Dios, a disfrutar de Él para siempre, debe llevarnos a vencer cualquier obstáculo aquí para nosotros vivir para la gloria de Dios. Pero no es simplemente una verdad para animarnos cuando estemos pasando por ese tipo de aflicciones. No es darle a las personas la pastilla del sufrimiento, que es la esperanza del cielo, que es lo que muchos que están sin problemas piensan de aquellos que diseminan la esperanza del celestial. Porque yo estoy muy bien, para mí este es el cielo aquí. Tú estás pasando el infierno en la tierra, pero yo estoy muy bien. ¿Para qué yo quiero eso que tú me estás ofreciendo a mí? Una persona que está sana, que tiene un buen matrimonio, un buen nivel de ingresos, dirá, bueno, yo estoy muy bien aquí, yo no me quiero ir de aquí. Parece como si él pensara que él fuera a permanecer así de por vida. Lo que se le olvida es que hace tan solo unos años atrás, él no existía y otros estaban en la misma condición quizá de prosperidad en la que él está y ya no están aquí. O lo perdieron todo también. El punto no es una verdad para hacernos sentir bien. Es hablar acerca de un lugar que es más real del suelo que todos nosotros estamos pisando. Es así. Y es un lugar donde no solo vamos a ser librados de dificultades que tenemos ahora, sino también donde tendremos cosas que no tenemos ahora. Así es. O sea que cuando uno tiene una persona aquí que le va bien en todas las cosas, es que no es solamente, yo no necesito el cielo porque lo tengo todo. No, todo es Jesucristo. Amén. Y tenerlo todo es tenerlo a Él. Sí, antes de empezar a hablar del cielo, es interesante ver cómo en Génesis dice en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y para qué creó Dios los cielos y la tierra? Para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. Así es. Para que nosotros viésemos a través de la creación la gloria de Dios manifestada. Él nos creó a nosotros también, ¿verdad? Para que nosotros mostrásemos esa gloria. Para que disfrutásemos de esa gloria. También. ¿Pero qué pasó? Bueno, el hombre cayó en pecado, el hombre desobedeció, se rompió la relación de comunión con Dios por el pecado del hombre y esa caída pasa, desfiguró la imagen de Dios en el hombre. Exactamente, y pasa a todos los hombres. ¿Puede el hombre ver esa gloria de Dios, Salvador? Si está todavía bajo el estatus de condenación, no, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Es precisamente revertir ese daño. Recuerda cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso unos querubines protectores para que ellos no permanecieran dentro del paraíso y comieran del árbol de la vida. De manera que Dios los expulsa. Ya ellos no tienen entrada, acceso a ese lugar. Y es interesante ver que al final en el libro de Apocalipsis, cuando vuelve y se habla del cielo y de los cielos nuevos y tierra nueva, entonces se vuelve a mencionar el árbol de la vida, al cual tendremos acceso a lo que lleguemos allí. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es la historia de cómo Dios recompuso lo que se perdió y lo hizo mejor. Amén. Claro. Cristo vino a mostrarnos la gloria de Dios. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y ya tendremos acceso pleno. La descripción es maravillosa. Es estar con Cristo. Hay algunos que se confunden con el lenguaje bíblico sobre el cielo, porque la Biblia habla del tercer cielo.
Y la gente se pregunta, ¿y cuál es el tercer cielo? ¿Y cuál es el primero? Hay un primero ¿Cuál y es hay el un segundo. La verdad es que el cielo es el lugar de la morada eterna de Dios y de Dios con su pueblo. Ahora, ¿sabías tú que está el cielo del cielo? Explícanos eso. Jesucristo es el cielo del Oh, cielo. sí, sí. El hecho de La nosotros gloria tener a de la gloria, Jesucristo, así estar es. con Cristo y ver a Cristo va a ser el cielo del cielo. Es así, pero muchos nos oyen hablar del cielo y no saben en sí de qué cielo hablamos. Tú dices, bueno, la morada de Dios, pero hay un cielo donde vuelan los pájaros. No es de ese cielo que estamos hablando. No, ese es el cielo atmosférico. Atmosférico. Eh, Está cuando uno ve las estrellas y ve el sol. el espacio sideral. El espacio sideral. Y tenemos el cielo que nos dice la Biblia, que es el lugar de la morada de Dios, el hogar de Dios. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a qué cielo nos referimos? A ese cielo que es la morada de Dios. A la morada de Dios. A la morada de Dios, donde está el cielo de los cielos, que es Jesucristo. Exactamente. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Qué bueno que Cristo vino a mostrarnos la gloria de Dios. Qué bueno que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Habiendo hecho esa introducción, yo quiero que hablemos del cielo, como tú dices, como la morada de Dios. Dice Juan, y quiero leérselo a ustedes, capítulo 14, lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué el Señor le dice eso a los apóstoles? Él había anunciado que él iba a sufrir, ¿verdad? Que él iba a morir. Y los apóstoles se entristecen porque ya no van a tener al Señor con él. Él había dicho que iba a ser traicionado y él le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dice él. ¿Cuál es esa casa de su Padre? Es interesantísimo ese pasaje porque en ningún momento se habla allí de los cielos. O sea, no se menciona la palabra cielos, pero es precisamente del cielo que está hablando. Así que el cielo es sinónimo de la morada de Dios, de la morada del Padre, y donde Cristo ascendió para estar a la diestra de su Padre, y donde Él espera hasta el final de los tiempos que nosotros podamos llegar allá. Pero alguien puede decir, bueno, en la casa de mi Padre, ¿y qué es eso? ¿Un edificio con muchos apartamentos? Está siempre el lenguaje, ¿no? Lo coloquial de una persona que quizás viene de un campo, de un pueblo, y luego regresa de vacaciones y dice, ¿y a dónde tú vas? Voy a la casa de papá. Él está diciendo, va para el campo, va para el lugar donde se crió. Ese es el lugar de su papá. La casa paterna. La casa paterna. Bueno, es el cielo, Dios lo presenta de esa forma. Pero lo interesante es la casa de nuestro Padre. Ahora, ninguno de nosotros todavía ha estado ahí. Es así. Lo creemos por fe. Lo creemos por porque fe. Dios nos lo ha revelado en su palabra. A mí me gustaría mejor usar el término en el hogar de mi Padre, porque el hogar da esa sensación de relación familiar, de amor, del calor, de la ternura que hay en la familia. Antes de que Salvador hable y diga que yo lo voy a interrumpir, ¿lo vas a hacer? No, vamos a una pausa. En nuestro segmento anterior veíamos que el cielo es la morada de Dios y Cristo le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo sé que hay un cielo, dice el Señor, porque yo vengo de allá. Y como dice Salvador, Él es el cielo de los cielos. Él es nuestra gloria, nuestro Señor Jesús. O sea, el cielo sin Cristo no sería cielo. Es así. Pero qué bueno es saber que hay muchas moradas. Hay veces que uno va a un hotel y está lleno, todas las habitaciones. Pero aquí puede ir toda persona de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación que haya recibido a Cristo, que haya confiado en Cristo para salvación, que haya sido llamado a salvación. Y va a haber una morada para ellos. Qué bueno, ¿eh? Yo lo que no percibo en las Escrituras es obviamente un lenguaje limitado para nuestra capacidad, pero que trata de describir lo que es imposible para nosotros con nuestra mente limitada. Lo poco que percibimos es que es algo maravilloso. Lo que aquello será, no lo podemos entender. Y ahora mismo, en nuestro estado corporal, no podemos experimentar eso. Nuestro cuerpo explotaría
si nosotros viviésemos una experiencia de esa envergadura. Por eso Dios tiene que glorificarnos para poder nosotros vivir en un lugar así. Pero la Biblia describe ambientes festivos, la Biblia describe un ambiente de banquete, de gozo, de fiesta, de unas bodas. O sea, todo el lenguaje que usa la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es algo de festividad, es algo de gozo y de alegría, sin mezcla de tristeza. Es algo incomprensible por eso, porque nosotros siempre hemos vivido la mezcla de la tristeza con el dolor y con la incertidumbre de si tendré alguna dificultad en el día de mañana o qué, pero en el cielo no será así. No habrá temor de nada que me podrá ocurrir. Todo será en un ambiente de seguridad. Estaré rodeado todas en personas confiables. Yo no tendré a nadie que me vaya a engañar ni que vaya a hacer algo indebido. De verdad, o sea, empezamos a describir los diferentes elementos del cielo y es para decir, ¿y cuándo es? Es así. Queremos partir y estar con Cristo, Amén. Lo cual es muchísimo mejor. Ahora, el gozo y la alegría de nosotros va a ser lo que nos dice el versículo 3 de Juan 14. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, vamos a estar con Cristo. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. El cielo alegría. entonces no es un lugar en el que uno puede hacer turismo. Porque voy, conozco y si no me gusta ahí mucho. vamos a estar en un gozo eterno y eso va a ser un sitio del cual nunca nos vamos a querer ir. ¿Por qué? Porque Amén. vamos a estar en íntima comunión con Cristo Salvador. Allí no va a haber ningún impedimento para nosotros gozarnos. ¿Me permites leer un texto de la Escritura? Claro que sí, mi hermano. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo describe la esperanza de la segunda venida del creyente. Pero habla en ese contexto de unos creyentes que han muerto ya, y los tesalonicenses estaban tristes porque ellos dicen, ay, ¿qué va a pasar con los familiares nuestros que ya murieron? Y él les dice, yo quiero que ustedes sepan que no se entristezcan por ellos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son esos que vienen con él? Todos los cristianos que han muerto vienen con él. Eso significa que están con él ahora. Están con él. Lo único que es sin cuerpo. Ellos van a resucitar después. Y luego, más adelante dice lo que nosotros, o los que estemos vivos cuando Cristo vuelva, experimentemos. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. En su presencia, junto a Él y viendo su gloria. Juan, cuando recoge la oración intercesora del Señor en Juan 17:24, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a estar con Él, viendo su gloria, viendo a Cristo en su plenitud. ¿Y qué dice el Salmo 16? En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Y cómo es eso, Marcos? Plenitud de gozo. Un gozo pleno. Un gozo completo, un gozo sin fisuras, un gozo sin fallas. Pensando en lo que la pregunta de Salvador, de si no se va a hacer turismo, si no es un lugar que puedo ir a hacer turismo. Para luego regresar, ¿verdad? Para luego regresar. Si no me gusta. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero hay lugares en el exterior donde yo he ido que la verdad que me encanta ir. Pero si ustedes me preguntan, ¿te gustaría vivir ahí? Yo diría absolutamente no. Yo pienso en una ciudad como Nueva York, por ejemplo. A mí me encanta ir a Nueva York. Pero una semana, 2 semanas, disfruto, pero llega un momento donde yo quiero retornar a mi casa. Bueno, aquí estamos nosotros hablando no de un sitio esplendoroso, de un sitio entretenido, interesante. Todo eso, pero mucho más, del hogar. Amén. El hogar donde nuestro Padre, que es un concepto de familia, va a estar. Allí estaremos todos con nuestro Padre y con Jesucristo, de quien hemos sido hechos hermanos. Ahora muchas personas estarán preguntando, ¿y cómo seremos los creyentes en el cielo? ¿Qué clase de vida vamos a vivir allí? ¿Cómo será eso? ¿Cómo viviremos en un estado glorificado? ¿Cómo nos vamos a relacionar cuando estemos allí?
Yo lo que sé es que todavía voy a estar sin cabello. Porque Dios solamente hizo algunas cabezas perfectas. Las otras las puso cabello. O sea que tú no tienes esperanza de melena en el cielo. Es que eso no sería esperanza. Miren lo que nos dice Mateo 13:43. Una de las cosas que van a suceder cuando nuestro Señor vuelve en gloria. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y Guillermo Hendrickson, comentando ese texto, dice: los que son recipientes de su gracia aquí serán recipientes de su gloria allá. Esa gloria que está escondida aún a nuestros propios ojos por nuestra limitación que no podemos ver o entender. Allí la vamos a ver a plenitud. Uno piensa en personas como Joni Eareckson Tada, esta hermana que con todas sus limitaciones, que está siempre con una silla de ruedas. Es bueno explicar qué le pasó a Joni Eareckson. En un accidente en su juventud, en su adolescencia, en una playa, quedó cuadriplégica. Ella sencillamente puede solamente tener ciertos movimientos de la cuello hacia arriba y con la parte de los brazos. Y ha hecho tanto para la gloria de Dios aún estando en esa condición, pero es bueno oírla a ella cantar acerca del cielo. Y es bueno también oírla hablar del cielo. Y no se me olvida nunca aquella vez que ella dijo: yo estoy loca por llegar y para arrojar esa silla de ruedas lo más lejos posible. Amén. Porque imagínense, para ella debe ser una gran esperanza poder saltar, correr, caminar y estar libre de esa silla a la que está, por así decirlo, ¿no?, condenada toda su vida. Es así. Precisamente en el día de hoy tuve la oportunidad de visitar a un hermano querido de nuestra iglesia que tiene una condición similar. Él tiene problemas y siempre está en una silla de ruedas. Y al final ya de la reunión que tuvimos, él quiso traerme para que oyera una canción que le gusta mucho de adoración. Y hablaba acerca del Señor y había una parte que hablaba acerca del cielo. Y fue tan bueno recordar esto porque yo le decía: ese día ya tú no vas a tener limitaciones de ningún tipo. Tú no vas a necesitar las sillas de ruedas. Tú vas a adorar al Señor con todo tu corazón. No vas a tener problemas en articular las palabras de tu canción. Y vas a poder brincar y saltar de gozo y de alegría al ver a tu Salvador. Y fue un tiempo como muy, muy sensible y de mucho como gratitud al Señor, de mucho ánimo, de mucho estímulo, de mucha gratitud al Señor, porque nos ha dado esa gran esperanza. Y eso solamente con respecto a la parte física. Pero ¿y qué del creyente aún en el sentido espiritual? Nosotros aquí, dice Pablo, luchamos contra el pecado. Y por eso el apóstol hace esa exclamación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué será llegar a la presencia de Dios y ya estar libre de pecado? ¿Qué será ya yo poder tener las buenas motivaciones en todas las cosas que yo haga? Pensemos por un momento en algo práctico. Todos nosotros decimos que nos gozamos de alabar al Señor. Ahora, no es cierto que todos nosotros nos ha sucedido en momentos en que estamos alabando corporativamente como iglesia, que sí hay momentos donde termina la alabanza y uno quisiera seguir. Sí. Pero no es cierto que hemos estado en momentos donde sigue y uno como que ya quisiera terminar o se cansa. O está distraído. O tenemos un culto y la predicación de la palabra es buena, se está exaltando al Señor y uno está atento, pero llega un momento como que uno se desconecta y llega un momento que uno hasta mira la hora porque entiende que está siendo un poquito largo, un sermón buenísimo, pero resulta que va por 1:30. Eso es lo que dice. No es que nosotros no creemos lo que decimos creer. Y que no creemos tanto que es un cielo y que es importante la alabanza. No, eso es lo que dice que nosotros somos pecadores. Eso es lo que dice que nosotros no hemos sido librados de la presencia del pecado y de la inclinación natural de nuestra carne. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cielo, en una adoración continua y permanente, es natural para algunos que piensen: wow, pero yo no podrá. Es que precisamente vamos a ser librados de todo lo que nos impide hacerlo con todas nuestras fuerzas. Y eso va a ser algo glorioso para todos nosotros. Amén. Sí. Por eso las Escrituras nos dicen que en el cielo nuestras almas van a ser perfectas en santidad. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios va a concluir su obra, la va a llevar a su fin y por eso no va a haber nada que nos impida estar en una plena comunión con Dios. ¿Y por qué nosotros a veces estamos como que si quisiéramos quedarnos aquí
¿Por qué nos apegamos tanto a las cosas de aquí? ¿Por qué nos perturbamos y sufrimos lo que son pérdidas materiales que de plano sabíamos que no íbamos a poder permanecer con ellas para siempre? ¿Por qué tenemos tanto apego, arraigo a las cosas terrenales? Es que nosotros no hemos sido glorificados. Tenemos pecados remanentes en nosotros. Tenemos luchas todavía, como tú decías, de Romanos 7, la lucha que tenía Pablo, pero allá vamos a ser glorificados. Vamos a ser completamente purificados. Ya esa lucha que tú dices de Romanos 7, Salvador, ya no va a existir. Por eso me llama mucho la atención que ese pasaje que yo leí de 1 Tesalonicenses capítulo 4, concluye esa sección con Pablo diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso significa que para nosotros poder mantenernos alertas y anhelando esa esperanza, vamos a necesitarnos los unos a los otros, recordándonos el cielo. No es simplemente yo anhelar el cielo, querer el cielo. Nosotros tenemos que hablar del cielo, tenemos que pensar en el cielo, meditar en el cielo, para que estas cosas enciendan nuestros corazones. Sí, pero tan pronto estemos en la presencia de Dios, que esas células cancerosas del pecado ya no estén ahí. Ya todos esos impedimentos nuestros de impaciencia, de cansancio, todas esas cosas se van. Y vamos a poder adorar libre y plenamente a nuestro Dios. ¿Tú ibas a decir algo, Marcos? Oyendo a Salvador, me recordé el texto que dice que nuestra esperanza está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor. Y es importante porque contesta parte de la pregunta, ¿por qué nosotros nos entristecemos y por qué decimos eso es lo mejor, pero pregúntale a alguien si quiere partir y ir al cielo? Y todo el mundo titubea. Bueno, es que no es solamente que la incredulidad es parte del pecado que permanece en nosotros. Es que también nosotros no valoramos en su justa dimensión lo que nosotros tenemos allá y vivimos con esperanzas terrenales. El principal problema, creo yo, que es que nosotros hacemos esperanza de cosas en la tierra. Y la Biblia dice claramente, la esperanza inamovible, la esperanza que no hay forma de que cambie. Inmarchitable. Inmarcesible, es la que está en los cielos. Amén. Y es de allí que nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una pregunta que muchos deben estarse haciendo ahora. ¿Cómo serán nuestros cuerpos cuando sean resucitados y unidos a nuestras almas otra vez? O sea, obviamente no te refieres a cómo lucirán, si va a ser un cuerpo de 40 años o a los 60. Bueno, si tú me lo puedes responder, yo la verdad es que me encantaría, Salvador, porque como tú estudias tanta teología y das clases de teología en nuestro seminario, sería sumamente interesante ver a la conclusión que tú has llegado, porque tú dijiste... Yo solo recuerdo a una hermana que reaccionó sorprendida y muy inquieta, preocupada, cuando se les decía que nos íbamos a reconocer los unos a los otros. Yo no quiero verme así. Pero la verdad es que es interesante el pasaje de Filipenses 3, cuando Pablo dice, Filipenses 3, 20 y 21, que el cuerpo de nuestra humillación va a ser semejante al de la... cuando sea glorificado, semejante al de la gloria suya. O sea, que será semejante al cuerpo de la resurrección del Señor. ¿Qué podía hacer ese cuerpo? Bueno, él podía comer con ese cuerpo, dice la Escritura. Pero él también podía aparecer y desaparecer y cruzar paredes y una serie de cosas que dejan asombrado a cualquiera. O sea que lo mejor está por venir. Nosotros hay muchas cosas que no conocemos, pero lo poco que la Biblia nos describe es sencillamente algo espectacular. Pero no, lamento decirte, no sé de qué edad será tu cuerpo, Salvador, Eduardo. Qué dolor me ha causado eso. Yo que esperaba que tú no ibas a contestar esa pregunta. Me imagino que ibas a tener que hacer uso de mucha creatividad. Pero ¿puedo yo hacerte a ti una pregunta? La que tú quieras, Salvador. Porque tú siempre estás haciendo una pregunta, pero me gustaría hacerte una pregunta. Hazme una pregunta, no te preocupes, la que tú quieras. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así es. O sea, que somos ciudadanos de allá, Sí. somos extranjeros y peregrinos, o sea, que no tenemos un hogar aquí permanente. ¿Qué es hacer tesoros en los cielos? ¿Qué es vivir como un ciudadano celestial? ¿Qué es vivir como un peregrino? Amén. ¿Qué hace el peregrino? ¿Qué hace el extranjero? Cuando tú vas a un sitio, tú vas con un equipaje ligero,
tú no te asientas tampoco en ese sitio cuando tú eres extranjero. Si tú eres un turista, tú vas de paso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que nosotros debemos vivir aquí con esa conciencia, como que estamos de pasos. Somos peregrinos, somos extranjeros. Entonces, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Entonces, no hagamos tesoros aquí, porque estos tesoros no son incorruptibles, son corruptibles, como decíamos ahorita. Y los tesoros que tenemos en los cielos son incorruptibles. Entonces, debemos trabajar para hacer tesoros en los cielos, donde el orín, la polilla no corrompen. ¿Tú invertirías en un banco que tiene rumores de que está quebrado? No. Pero en los cielos ese banco nunca va a quebrar. Ahí Amén. podemos hacer todas las inversiones, porque quien está administrando todo lo que se hace es nuestro Dios. Amén. Y allí está, como tú dices, esa frase que me encantó, el cielo de los cielos, nuestro Señor Amén. Jesucristo dirigiendo todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a una pausa. Seguimos con nuestro programa hablando acerca del cielo. Muchos oyentes deben estarse haciendo esta pregunta. ¿Nosotros nos reconoceremos en el cielo? Yo voy a ver a Salvador y voy a decir, oh, Salva, ¿cómo tú estás? Bueno, me gustaría comenzar con aquellas palabras de John Newton cuando él decía que él se va a encontrar con 3 sorpresas cuando llegue al cielo. Dice, la primera va a ser extrañar a personas que él esperaba ver allí que no iban a estar. Y no veo a fulano. No todo el no que me veo- dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La segunda sorpresa va a ser encontrarse con personas que él no esperaba ver allí. ¡Oh, fulano, pero mira, te estás aquí! Dice, pero la tercera y gran sorpresa va a ser encontrarme yo mismo allí. Amén, O amén. sea, el hecho de que es una bendición, un privilegio. La gracia de la Dios gracia siendo de Dios. exaltada en nosotros, a pesar de lo que somos, Dios nos dio vida eterna en Jesucristo. Amén. Pero creo que sí, creo que en el cielo podremos reconocernos los unos a los otros. No sé, como decía, cómo, los detalles y demás, habrá grandes sorpresas. Sin embargo, uno ve al Cristo resucitado al final de los evangelios siendo reconocido por sus discípulos. O sea, que el cuerpo glorificado del Señor no impidió que no le reconocieran. Por Y las momentos veces- sí, Y las por veces que no momentos le no. reconoció, que no le reconocieron eran porque él estaba velado por alguna Sí. razón. O sea, él mismo velaba el reconocimiento. Ujú. No era porque no era parecido a él, o mucho menos. También es interesante nosotros ver el pasaje sobre la transfiguración, cuando el Señor se transfigura ante los ojos de 3 de sus discípulos y aparecen con él allí Moisés y Elías. Y de alguna manera, que no sé exactamente cómo, pero lo reconocieron que eran ellos y estaban hablando. Y le estaban hablando acerca de la ida a Jerusalén y demás. O sea, que parece que podremos reconocernos y vernos en ese sentido. Y otras muestras y señales que nos hablan de que habrá un reencuentro con nuestros seres queridos, habrá el gozo y la alegría de encontrarnos con los nuestros. Primera Tesalónica 4 de nuevo. Cuando dice no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, en ese contexto está hablando de que ustedes lo van a volver a ver. Exactamente. O sea que sí, yo creo que eso va a ser parte del gozo y de la alegría celestial. Eso obviamente trae también una pregunta y es, y lamentaremos la ausencia de aquellos que no estarán allí con nosotros. Yo creo que todas nuestras lágrimas quedan limitadas con nuestra vida aquí en la tierra. Y Dios nos hará de tal manera, nos transformará de tal manera que en el cielo solamente será gozo y alegría. No habrá tema que nos pueda robar nuestro gozo eterno. Y cuando demos gloria a Él es porque reconocemos entonces que todos sus caminos han sido y serán justos, santos, buenos, y lo que Él hizo está bien para Amén. siempre. Eso que tú dijiste, Salvador, tiene implicaciones prácticas. Cuando nosotros vemos partir un ser querido y profesó fe, pero no tenemos la certeza de sí o no, uno tiene que tener mucho cuidado de uno no dar una falsa esperanza. Pero al mismo tiempo, si la persona profesó fe, pienso que es mejor no quitarle el aferrarse a esa esperanza de la posibilidad de que haya sido una fe genuina. Ujú. ¿Por qué razón? Porque eso aquí le va a dar tranquilidad y allá cuando lo compruebe, si lo encuentra en el cielo, va a estar feliz. Si no lo encuentra en el cielo, también de alguna manera va a estar feliz porque va a ver las cosas como Dios la ve. Y pensar que nosotros vamos a ver exactamente las cosas como Dios la ve va a impedir que nosotros tengamos tristezas de algunas
asuntos que tenemos aquí abajo. Amén. Amén. Dice la Escritura en Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán. Todos esos problemas, todas esas luchas, todas esas inquietudes, todos esos pecados, tentaciones, falta de devoción, dudas, aflicciones, persecuciones, pleitos, abusos, malos tratos, ya allí cesarán. Nunca más. Esa es nuestra Nunca verdadera se- tierra de reposo. Te lo voy a relacionar a lo que tú dices, Marco. Cuando tú ves un ser querido que parte, a uno le da tristeza y dolor no tenerlo con uno. Claro. Pero le da gozo el saber que descansará de sus obras, de las seducciones de este mundo. Ahora, Cuando es un creyente. cuando es un creyente, lo que tú decías. Ujú. Yo empezaba el programa diciendo que muchos piensan que en el cielo es como esas caricaturas que ponen una persona sentada en una nube, aburrida o con un arpa en la mano. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros allí? Yo creo que lo principal es el hecho de que estaremos con Dios. Y le estaremos Ah, sirviendo con día y nuestro Señor noche, Jesucristo. La descripción... adorando a Dios Salvador continuamente en la Amén. presencia de La Dios. descripción que tiene, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 22, cuando dice, obviamente, es un lenguaje muy gráfico, ¿no? Y se me mostró un río limpio de agua de vida. O sea, obviamente no es simplemente describiendo un paisaje. Está hablando de algo que va a haber una fuente de vida eterna que va a estar allí disponible para siempre. Nunca se va a ver, se va a agotar esa fuente de vida. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y luego habla de una ciudad y de frutos y dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿No es eso algo glorioso? No habrá ya más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Amén. Y reinarán por los siglos de los siglos. Wow. Lo principal es lo que estaremos con el Señor. Él es nuestro templo, Él será nuestro templo, dice el texto. Él será nuestro gozo y corona, el objeto de nuestro deleite. Estar con Él cada día y crecer en el conocimiento de Él. Aquí Verlo uno cara a considera cara. un privilegio estar en un lugar, como tú describías, de turismo hermoso, poder contemplar el Gran Cañón de Colorado, las cataratas del Niágara o en alguno de los grandes parques, esas montañas y la nieve en esas montañas. Eso es espectacular, uno se queda boquiabierto. Todo eso palidecerá en comparación con estar frente a frente a nuestro Señor en la gloria. Aún la tendencia que tenemos de acostumbrarnos a lo más glorioso va a ser quitada. Sí. Porque Muy el que interesante. vive en el Gran Cañón, tú puedes estar seguro que al año de vivir ahí, no es que no se lo encuentra bonito, pero ya no abre la boca asombrado. Así es. Pero por un lado, no es solamente que se nos va a quitar esa tendencia, sino que al mismo tiempo, Dios es tan grande que nosotros cada vez veremos cosas nuevas. Así es. Tú ves el Gran Cañón y lo ves igual, y lo ves igual, y lo ves igual, y te maravilla, pero lo ves igual y te acostumbras. Así que por un lado, se nos va a quitar la tendencia que impide que nosotros perdamos esa capacidad de asombro, admirarnos, de asombro. maravillarnos, sí. Y por el otro, es que siempre va a haber cosas que estaremos descubriendo y aprendiendo del Señor, porque Él es infinito. 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 Esa palabra nos queda demasiado grande en nuestras mentes. Uno la menciona, Y no le entiendo. pero yo creo que ninguno de nosotros lo entiende. así. Infinito, infinito, ¿qué infinito? Que no termina. Y hay algo que no termina. ¿Y cómo puede haber algo que no termina? No, yo no sé. Por eso Gozo infinito. eterno en la presencia del Señor. Hay personas que nos están escuchando que no son creyentes y se deben estar preguntando, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero estar con el cielo de los cielos, yo quiero estar con Jesucristo. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué ustedes le dirían como pastores de tantos años de experiencia predicando el Evangelio? Hay una frase que me impactó que leía en el día de ayer. Alguien citaba a un autor que decía, si tú te montas en un tren que va en determinada dirección, ¿de qué vale que tú corras dentro del pasillo del tren en la dirección contraria? No vas a ningún De sitio. nada, porque ya van en la dirección que va el tren. El asunto es ubicar nuestra vida en la dirección en la que Dios quiere que nosotros vayamos.
Y la forma en que nosotros hacemos eso, según las Escrituras, es a través del arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Y pecado de qué? Alguien se puede preguntar, Salvador. Si no me refiero, la Biblia no se refiere únicamente a los pecados escandalosos o a los pecados públicos, sino la Biblia describe el arrepentimiento como una media vuelta de todo aquello que es un desacato a la voluntad de Dios. Pecados que son a veces solamente de la mente, pecados de la vista, pecados de actitudes, pecados de palabras, de pensamientos. Todos nuestros pecados, todo lo que haya sido una violación de la palabra de Dios, todo lo que haya sido una violación de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, eso es algo que nos condena, nos empuja y nos arrastra en la dirección incorrecta. El arrepentimiento es volverme a Dios diciendo, Señor, yo he pecado, perdóname. Es como el hijo pródigo cuando vuelve. Yo he hecho lo malo, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo y de que tú me lleves a la casa del Padre. Pero ahí es precisamente lo grande del Evangelio, es que cuando alguien hace eso, cuando alguien reconoce, entonces viene el perdón y el abrazo perdonador de Dios y dice, ven a la casa de mi Padre. Amén. Bien, buen siervo y fiel, te dice Dios. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero cuando alguien es testarudo, cuando alguien es rebelde al llamado de Dios y se afrenta a Dios en el llamado que le hace a venir a Él, entonces Dios lo desecha, Dios lo abandona a su propia suerte y tal como en el último programa se describió, es un lugar de condenación eterna, la suerte de esas personas. Donde será el lloro y el crujir de Pero dientes. no tiene que ser así. ¿Por qué nosotros hablar de un lugar tan glorioso como lo que hemos hablado en el programa de hoy y que no haya un interés real, genuino en las personas de decir, yo quiero ir a este lugar? Pero tiene que ser en los términos de Dios. No puede ser en nuestros términos. Y eso implica arrepentimiento. Miren este texto tan interesante de Apocalipsis 22, en ese contexto del cielo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice más, los perros estarán fuera. Los perros eran animales inmundos para los judíos. Dice, los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y entonces Cristo hace un llamado a través de su Espíritu. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué ese amigo que nos escucha, que tú has descrito, por qué no se arrepiente hoy, donde quiera que se encuentre hoy escuchando este programa? Se arrepiente de sus pecados, acude a Cristo, cree en Él de corazón. Y la Biblia promete que esa esperanza del cielo de la que hemos hablado, inmediatamente comenzará a ser suya. Amén. 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 Marcos, ¿qué tú le dirías? Mira, pensando en Juan 14, donde nosotros hablamos de cómo Cristo prometió que iba a preparar morada para que donde ellos estén, Él también estuviera. Él le dice, y ustedes saben del camino. Y uno de los apóstoles le dice, pero Señor, ¿cuál es el camino? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que caracteriza al cielo por encima de todas las cosas, como hemos visto hoy, es el Padre, es la presencia de Dios el Padre. Y Dios el Hijo está sentado a su diestra, esperando que vengan las personas y lo usen a Él como el camino. Él vino a buscar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es poder meditar en estas cosas. Qué bueno es saber, como decíamos al principio, que Dios creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros para que viviésemos para su gloria. Y nosotros no hemos glorificado a Dios. Nuestros primeros padres cayeron. La imagen de Dios en nosotros fue desfigurada. Qué bueno es saber que Jesucristo se encarnó, dejó su trono en los cielos y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos a ese lugar precioso, para que estemos con Él por toda la eternidad. Tú puedes ir a ese lugar a través de Jesucristo, como decía Marcos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro mediador. Amén. Ven a Cristo en este día, disfruta de Él y como hemos visto, disfruta de Él por toda la eternidad, gozando de su presencia y de una comunión interrumpida con Él en el cielo. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.